Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy día domingo 19 de julio del año 2020. Aquí estamos una vez más para traer el mensaje de la palabra del Señor. En primer lugar quiero saludarles a todos ustedes que están en sus hogares, saludar a todos mis hermanos, miembros de la Iglesia Vida de Dios, del circuito de Santiago, del Templo Central, y también de los circuitos de San José de Maipo, de Cerrillos, de Melipilla, de La Aguada Yumbel y Chillán. Todos mis hermanos que son de estas localidades, los saludamos en el amor de Jesucristo, y también saludamos a los hermanos de Peñaflor, de Calera de Tango, los hermanos de Win. Saludar a la hermana Olguita, su familia de Estación Central. También saludamos a nuestro hermano Jaime Padilla, la hermana Laurita de Coquimbo, y al pastor Cornelio con toda su familia desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y también queremos extender un cariñoso saludo a todos los hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan y nos ven desde distintas localidades de Chile y también del extranjero. Yo envío un saludo cariñoso, un saludo muy cariñoso, muy afectivo a todas las personas que nos escuchan, a todos mis hermanos del ministerio y también a todos los que nos ven a través de YouTube, especialmente a todas las personas que escuchan estos mensajes. Vaya este cariñoso saludo en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Reciban el cariño también de mi esposa, la pastora Romina, y de mis hijos. Ahora vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor el día de hoy va a estar en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, los primeros 3 versículos, a los cuales vamos a dar lectura en este instante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Amén. Ese es el mensaje para el día de hoy. El título de este mensaje se llama Oh Gálatas insensatos. Ese es el mensaje que vamos a compartir el día de hoy. Y quiero partir como introducción a este tema diciéndole que en la actualidad, en nuestro siglo XX, existen muchas iglesias, existen muchas denominaciones. Existe la Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Adventista, existen los Testigos de Jehová, los mormones, existen metodistas, pentecostales, etc. Hay muchas iglesias y también hay muchas líneas doctrinales que nosotros debemos detenernos en el camino y examinar cómo estamos. También la pregunta es: ¿en qué iglesia estás tú? ¿En qué iglesia se encuentra usted? ¿Y qué línea, qué doctrina se le está enseñando? ¿Por qué razón? Porque aquí nos encontramos con un grupo de hombres y mujeres que habían sido enseñados, formados en la palabra del Señor y llevaban más de 10 años de congregados. La iglesia de Galacia había predicado el apóstol Pablo. Ahí había predicado el joven Timoteo. O sea, era gente que estaba en la verdad de Jesucristo, que estaban cimentados en la verdad. Sin embargo, después de 10 años
llega el apóstol Pablo y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Que es la palabra, la traducción correcta. ¿Quién te hechizó para no obedecer a la verdad? Entonces, la pregunta que surge en esta introducción de este mensaje es, ¿qué fe es la que yo tengo? ¿Tengo una fe genuina o tengo una fe religiosa que me va a provocar perdición en mi vida cristiana? Entonces, de ahí surge y de ahí arranca esta primera parte de la enseñanza. La fe genuina es una fe única. Debemos dejar establecido desde el momento del inicio de este mensaje que la iglesia de Jesucristo es una sola. La fe genuina es una sola. Y el pueblo y la iglesia es una sola. No existen distintas iglesias, no existen distintos credos. Cristo es una. No hay una diferencia. La iglesia a través de la historia de la humanidad ha sido siempre una sola. Entonces, Pablo enseña que los que tienen la fe de Jesucristo deben estar claros en lo que creen. La palabra del Señor enseña que la fe no se hereda. Hay gente que va a las congregaciones, y esto se ve mucho en los ámbitos pentecostales, que la gente cree que porque es hijo de la familia del pastor, de la familia del líder, de la familia del jefe de punto, etc., tienen la fe ganada. Como que tienen un plus, como que tienen un grado superior al resto. Y esto no es así. Esta es una enseñanza equivocada, es una enseñanza errada, es una enseñanza diabólica. Primera razón, porque la fe no se hereda. Si el padre o la madre son cristianos, son hijos de Dios genuino, eso no significa que los hijos e hijas o nietos van a ser gente genuina, o gente que tenga la misma fe, o que tengan ganado el cielo, por así decirlo, o que tengan un grado honorífico en esta tierra y también en los cielos. Los gálatas creían eso. Los gálatas tenían ese pensamiento, y en nuestro país hay muchas congregaciones que piensan de esa manera. Les voy a poner un ejemplo. Desde el inicio, Caín y Abel. Caín y Abel. Uno sí agradaba a Dios y el otro fue un asesino. Jacob y Esaú. Ahí tenemos dos generaciones. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces ya desde el inicio nosotros encontramos que la fe de Jesucristo es una fe genuina, pura, limpia, que no se hereda. Entonces, a través del desarrollo de este mensaje, vamos a ir analizando nosotros qué fe es la que yo tengo, qué fe es la que usted tiene. Y si hay algún error, si hay algún problema, poder enmendarlo y poder nosotros cambiar. La palabra del Señor habla de los benditos de Dios. Los benditos de Dios son los que tienen la fe de Abraham. Los benditos de Dios están benditos en Abraham. Están benditos en la gracia de Dios. El domingo pasado conversábamos acerca del pacto entre Agar y Sara. Y decíamos nosotros que siempre, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba este pacto de la gracia. ¿Lo recuerda? El pacto de la gracia, del trono de la gracia entre el Padre y el Hijo, en donde el Padre justificó, no iba a tomar en cuenta los pecados, y el Hijo vino a derramar su sangre. Ese es el pacto de la gracia. Entonces los benditos de Dios, el hombre, la mujer que es bendita de Dios, es aquel que ha sido alcanzado por este pacto de la gracia. Somos benditos en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces la bendición viene del pacto hecho entre el Padre y el Hijo, y también la asistencia del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad de Dios es quien a nosotros nos aparta, nos llama, nos escoge y nos bendice. Y no hay nada humano. No puede haber nada humano que a nosotros nos haga diferentes. Que marque una diferencia. Por lo tanto, al cristiano genuino, al cristiano verdadero, no lo van a salvar los bienes, no lo van a salvar los tipos de trabajo. A ti no te va a salvar el guardar días sagrados o no días sagrados, no te va a salvar el ir a la fiesta, por ejemplo, a la fiesta de la tirana, no me va a salvar la fiesta de los tabernáculos en el ámbito judío, nada de esas cosas, porque no hay obras externas que al hombre, a la mujer, lo salven. Hay personas que pelean mucho por que hay que guardar el día sagrado, que el día sábado es el día sagrado. ¿Y eso me da salvación? No me da salvación. Hay otros que pelean por... hasta se bautizan por los muertos.
El mormonismo bautiza a los muertos, que es una doctrina herética, no está en la palabra del Señor. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ámbito humano, todo lo que tiene que ver con algo humano, no sirve. No tiene la facultad de dar salvación al hombre. Está totalmente equivocado. Y por esa razón quiero que vamos entendiendo la palabra del Señor, porque mis circunstancias no definen la voluntad de Dios. Lo que yo haga o deje de hacer no va a definir la mano de Dios. Y este era el error en el cual estaban cayendo los Gálatas. Los Gálatas, y el problema surgió al interior de la iglesia. Este mensaje es para la iglesia, es para los creyentes, es para los que ya aceptaron a Cristo en su corazón y para aquellos que dentro de las congregaciones comienzan a levantar doctrinas heréticas, doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Entonces, la fe que obra para nuestra salvación no se mezcla con obras humanas. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Gálatas era que habían algunos maestros, falsos líderes, falsos pastores, que estaban diciéndole a los Gálatas que para apoyar el plan de salvación, para ser limpios, para ser más rectos, para agradar a Dios, tenían que circuncidarse. Es decir, tenían que derramar sangre de su propio cuerpo. Tenían que circuncidarse para alcanzar los beneficios de la salvación. Y ahí es cuando Pablo se levanta y les dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién vino a predicarte un evangelio diferente? ¿Quién vino a decirte algo que es distinto? Lo mismo podemos decir el día de hoy. Hay algunos que han levantado la doctrina de los hijos regalones. ¿Ha escuchado por ahí? Hijos regalones. No, es que él es hijo regalón de Dios. Y esto se da mucho en el ámbito de los músicos, en el ámbito de los que alaban a Dios. No tengo nada contra ellos. Pero de repente salen con unas frases, dicen: yo no acepto un no de Dios. Yo no acepto un no de Dios. ¿Y quién soy yo para decirle que no acepto un no de Dios? Es que yo soy un hijo regalón, soy una hija regalona. No. Esas son doctrinas equivocadas, son doctrinas falsas. Y usted tiene que abrir sus ojos y entender la palabra de Dios sana, pura y limpia, que en este minuto por misericordia estamos predicando. La pregunta mía es hoy a aquellos que tienen estas doctrinas: ¿acaso usted puede resucitar un muerto? ¿Acaso algún ser humano con nuestros hechos, con nuestra obra, podemos dar vida? ¿Podemos perdonar pecados? ¿Podemos sacar a alguien de la muerte? ¿Quién es el único que me da vida en abundancia? ¿Quién es el único que me rescata de la muerte? ¿Quién es el único que transforma mi mente y mi corazón? Se llama Jesucristo. Y como dijo Charles Spurgeon: si no tienes a Cristo en tus mensajes, entonces devuélvete a tu casa. Jesús es el autor de plena salvación. Jesús es el varón justo, el único justo, dice la palabra de Dios. Entonces, vayamos nosotros desechando las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que aparecen a veces en medio de la palabra de Dios. Entonces, en la fe de Abraham, en el pacto de la gracia, nosotros alcanzamos salvación. Quien me levanta a mí de los muertos es Jesucristo. Donde fui bendecido yo, la bendición mía nace del pacto de la gracia, nace de la fe de Abraham, que en él fueron benditas las naciones por haber aceptado a Jesucristo en su corazón. No se requieren obras. Las obras del hombre cristiano, las obras de la mujer cristiana son posteriores. Y necesitamos hacer obras, sí, hay que hacer obras, porque la fe sin obra es muerta, sí, pero obras en el ámbito de la salvación no es necesaria. No mezclemos obras con la fe salvadora. Entonces, la palabra del Señor dice que la ley, como lo estudiábamos el domingo pasado, la ley no me da salvación. Es imposible que un ser humano cumpla 5.000 estatutos y 3.000 mandamientos que están establecidos en la palabra del Señor. El Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Habla de los estatutos. Perfecto, sí, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Pero es quien nos guía. La ley es nuestro ayo. La ley es quien nos guía a nosotros
para llegar a Jesucristo, porque nosotros no podemos generar vida, nosotros no podemos generar salvación, ni con nuestras obras, ni tampoco podemos echarle una ayudita al Señor. No, es que hay que circuncidarse para darle una ayudita a la salvación. Es que tenemos que hacer 40 días de ayuno para poder alcanzar pureza y santificación. No, son enseñanzas equivocadas. El pacto de la gracia es único. El alma del hombre, el espíritu y el alma del hombre no se puede regenerar si no es por Jesucristo. No es un acto humano, no es una obra humana. Simplemente no entrega salvación, no entrega purificación, no entrega transformación de vida, no entrega nada. Entonces, la ley de Moisés, como lo estudiamos el domingo pasado, fue dada en el monte de Sinaí, pero la ley fue dada para que nosotros entendiéramos el propósito de Dios. La ley fue dada a través de Moisés, pero esta ley es ineficaz. No vivifica el alma. No vivifica el alma. Es incapaz de traer vida. La ley no da vida. Cristo da vida. La ley me conduce a la salvación. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, cuando él ya está entre nosotros, me traslado al Nuevo Testamento, y cuando habla con Nicodemo y le dice, debéis nacer otra vez. Y Nicodemo no lo entendió. Debéis nacer otra vez del agua y del Espíritu. Porque Nicodemo era un hombre entendido en la ley, era entendido en la Torá. Y Nicodemo se daba cuenta que él, por cumplimiento de la ley, no alcanzaba salvación. Y Jesucristo le dijo, debéis nacer otra vez. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No nos sirve el cumplimiento de ritos, el asistir a una iglesia. Las actividades no me salvan. Solamente Cristo me da vida, me cambia el corazón, me cambia la mente, me cambia mis sentimientos, mis emociones. Eso es Cristo. Como dice el Gálatas capítulo 5, en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, solo la nueva creación. Y yo te pregunto, ¿eres nueva creación? ¿Te has preocupado de ser una nueva creación? ¿Cuáles son las evidencias de que tú estás en Cristo? ¿Cuáles son las evidencias de que tú estás en una nueva vida, en una nueva creación? Más adelante en el mensaje lo vamos a ir entendiendo. Pero es imposible entonces que la mujer y el hombre puedan cumplir la ley de Dios. Son más de 5.000 estatutos y más de 3.000 mandamientos. Y por eso la palabra del Señor dice que la letra mata. La ley mata. Porque si yo no cumplo la ley, irremisiblemente muero. La ley destruye, la ley mata. Entonces, podamos entender esto para poder avanzar. Y yo le decía recién cuáles son las características de una persona que está en la nueva creación. Porque no vaya a ser cosa que esté siendo como los Gálatas insensatos, que habiendo caminado, habiendo sido formado, habiéndose entregado la instrucción, terminemos nosotros como los ismaelitas, terminemos nosotros como esta gente que andan colocándole el metro a las personas si cumple o no cumple ciertas normativas, si cumple o no cumple ciertos ritos, ciertas formas de vestimenta. Porque en el ámbito pentecostal existe mucho esto es un error gravísimo, exigir cierto tipo de vestimenta para entrar a la iglesia y para ser salvo, cierto tipo de calzado. A los hombres también se les exigen una cantidad enorme de ritos. En otras iglesias se exige el guardar ciertos días, etc. Oh, Gálatas insensatos. ¿Qué ocurre hoy? Vamos a la enseñanza práctica de hoy, lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son las características, las evidencias de que un hombre, que una mujer está en Cristo Jesús? Que está metido en esta nueva creación, que Cristo ya entró, que aceptó el pacto de la gracia, que entendió el pacto, porque el pacto es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no el hombre con Jesucristo. El hombre no pacta con Jesucristo. El Padre y el Hijo hicieron el pacto y nosotros somos salvos por la fe de Jesucristo. Ahora, hay un verso en la palabra que dice, el justo por su fe vivirá. Es decir, yo acepto el pacto de la gracia. El Padre y el Hijo pactaron antes de la fundación del mundo mi salvación y su salvación. Perfecto. Y luego de eso dice, el justo
por la fe, por su fe vivirá. Yo no necesito de aquí, desde que alcanzo la nueva creación, hasta el día en que me toca partir a los cielos, yo vivo por la fe de Jesucristo. Y no puedo agregarle las obras a la salvación, porque no corresponde. Está equivocado. Está fuera de la palabra de Dios. El justo por su fe vivirá. Entonces nosotros vivimos apoyados en la fe de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que nosotros saludamos de lejos. Saludamos de lejos la Jerusalén celestial. Por eso dice que nosotros nos regocijamos en esas bendiciones que vamos a vivir y las saludamos de lejos. Estamos saludando las promesas, estamos saludando las bendiciones, porque estamos en la fe de Jesucristo. Y de ahí arranca entonces las características de los verdaderos hijos de Dios, del genuino, de la genuina. Lo primero es que se genera una conciencia de pecado. Se humilla ante Dios, reconoce su pecado, reconoce sus iniquidades. Esto quedó maravillosamente plasmado en el Salmo 54. En el Salmo 54, David deja plasmado el humillarse, el reconocer mi falta, el reconocer mis pecados. Cuando usted se encuentre con un hijo de Dios, cuando usted se encuentre con una persona que le dice que es cristiana, que es hija, hijo de Dios, lo primero que debe encontrar en ese hombre, esa mujer, es que él reconoce su humanidad, reconoce su pecado, reconoce su falla y vive siempre delante del Señor. Amén. Segundo, como la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros, como la obra redentora de la Trinidad es algo sobrenatural, trabaja el ámbito de las emociones, trabaja el ámbito del intelecto y de la voluntad. El hombre cambia su forma de pensar, su forma de sentir y como consecuencia su forma de actuar. Este es el poder del Evangelio. Esta es la gloria de Jesucristo. Este es el poder del Evangelio de Jesucristo. Una transformación desde adentro hacia afuera. Entonces cuando el hombre alcanza, el Evangelio lo alcanza, este pacto lo alcanza, Dios lo transforma y le transforma la mente, le transforma el corazón. Y es un hombre que tiene el discernimiento espiritual para poder rechazar todos aquellos movimientos espirituales que falsifican la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, ha salido una psicología, la psicología de la Gestalt. A lo mejor usted alguna vez ha escuchado hablar de eso, y otra que hablan mucho del Kundalini. Son doctrinas filosóficas, psicológicas, que es lo que enseñan que el hombre, que la mujer, lo que tiene que hacer para liberarse, lo que el hombre y la mujer tienen que hacer para autoliberarse es manifestar su tristeza, manifestar sus alegrías, gritar, irse a un lugar y gritar, saltar, reír y hasta revolcarse en el suelo. Y eso sí, son manifestaciones espirituales. No, esos son errores, esos son los que hechizan a los que creen en el Señor Jesucristo. Amén. El hombre, la mujer que es de Dios, reconoce que Jesucristo y que Dios el Padre son los autores de plena salvación. Por lo tanto, yo ni usted no podemos adueñarnos del Evangelio, no podemos adueñarnos de los cristianos, porque no me pertenece, no me pertenece. Yo reconozco y entiendo cuál es mi labor, cuál es mi tarea, y hay un terror gigantesco a torcer la palabra de Dios. El hombre genuino, la mujer genuina tiene un temor reverente a interpretar mal un pasaje de la palabra de Dios o torcer hacia una doctrina equivocada lo que es la palabra del Señor. Por eso es que es importante que el cristiano salga de la ignorancia y estudie la palabra del Señor. Porque si yo no estudio, si yo no leo, si yo no escudriño, tengo obligatoriamente que quedarme con lo que me enseñaron. Pero Dios nos llama a nosotros a escudriñar la palabra. Las personas genuinas se levantan a defender las genuinas manifestaciones del Espíritu Santo. Porque la manifestación del Espíritu Santo existe. Porque la manifestación del Espíritu Santo, tal y como fue dada en Pentecostés, hoy en día sí existe. Y ese hombre genuino, esa mujer genuina va a defender la genuina manifestación del Espíritu Santo en un avivamiento. Porque el Espíritu Santo coloca en usted y en mí la convicción de pecado. El Espíritu Santo lo que trae es arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo toca a un hombre, toca a una mujer, provoca que el hombre se convierta de sus pecados
que sea transformado de su vida pasada a la vida que hoy vive. Lo vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él fue llamado a la edad de 29 años, 30 años. Él era un perseguidor y él asolaba la iglesia, mataba a cristianos. Pero desde que tuvo el encuentro con Cristo, de ahí en adelante su vida cambió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo dejó convicto de pecado y fue transformado su mente, fue transformado su corazón y fue transformada sus acciones de ahí en adelante. Ese es el poder del Espíritu Santo, iglesia. Ese es el poder del Espíritu Santo, amado hermano, amigo que me escucha. El Espíritu Santo transforma el alma, transforma el corazón. Y así como hay muchos otros en la Biblia, Esteban y otros que fueron transformados por el poder de Dios, hombres y mujeres. Y también hay genuinas manifestaciones del Espíritu Santo. Y eso, el genuino lo defiende. ¿Qué es lo que trae la genuina manifestación del Espíritu Santo? Ya lo dijimos, el convertimiento. Pero luego de eso surge el hambre por la palabra. Quiero que me enseñen. Háblame más, hermano, háblame más. Yo quiero aprender más de esto. Yo quiero saber más de Jesucristo. Se enamora de Jesucristo, se enamora de la palabra de Dios, se enamora del hacer de la obra del Señor. Y nace un celo por las cosas santas, nace un celo por las cosas de Dios. Se le provoca un asco, un rechazo absoluto al pecado, no tolera el pecado, porque le provoca asco. Eso es un hombre o una mujer genuina transformada por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae libertad, ama la enseñanza, lo saca de la ignorancia. El Espíritu Santo a usted y a mí nos saca de la ignorancia. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con Pablo? Lo sacó, tuvo el encuentro y le dijo, vete a una casa que se llama a la calle La Derecha y allí encontrarás a una persona. Y él acudió y estuvo ahí y fue sacado de la ignorancia, fue limpiado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Estamos nosotros en ese camino? ¿Estamos nosotros en ese camino ya? ¿Estamos luchando por las cosas de Dios? ¿Estamos dejándolo todo por la causa del Evangelio? El apóstol Pablo trabajó en su conversión. El apóstol Pablo se educó, se formó y trabajó. Empezó a dejar a un lado todo lo que le impedía acercarse a Cristo. Lo dejó todo. Y él lo dice en un momento en la palabra del Señor, lo tengo todo como basura, lo tengo todo como estiércol por causa de la palabra de Dios. ¿Y qué cosas tienes tú hoy por basura? ¿Qué cosas son las que has dejado o estás dejando para seguir a Jesucristo, para construir una relación con Dios? Ojalá que no estés siendo fascinado por doctrinas de hombre, por enseñanzas de hombre. El genuino respeta las autoridades espirituales. El hombre que ha sido transformado por este mismo mensaje que estoy entregando. Usted que me está escuchando, que es un genuino, sabe en lo más profundo de su corazón la enseñanza que está llegando. Usted recibe en el fondo de su corazón, en su espíritu, que la palabra de Dios está siendo lanzada en forma genuina hacia su vida. Sabe reconocer una autoridad espiritual, pero al mismo tiempo tiene el discernimiento espiritual para entender y conocer cuando no se está predicando la sana doctrina, cuando se está siendo enseñado por falsos maestros, por falsos pastores. Y hay mucho en este tiempo, hay mucho en esta época. Pastores que poco les importa la cantidad, la cosa es juntar gente porque les importa el dinero. Enseñan doctrinas falsas como la doctrina de la prosperidad, la falsa doctrina de la prosperidad, que tú debes traer a Dios dinero para que Dios te dé el doble. No, si las obras no sirven. Eso es una doctrina falsa, está fuera de la Sagrada Escritura. Y usted debe entenderlo, debe avanzar. Hay algunos hombres que se llaman apóstoles, se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar querubines de las iglesias. Existe el Papa, y como le decía hace un tiempo atrás, no quisiera dar nombres, pero hay artistas, hombres que cantan y dicen que son hijos predilectos de Dios, que son hijos regalones de Dios. Esa es una doctrina falsa que está ingresando también a las iglesias y debe ser rechazada, porque Dios no tiene hijos regalones. Somos todos lavados y comprados por el mismo precio. Entonces debemos tener este discernimiento para entender.
Se levanta un hombre para levantar una iglesia con un rema nuevo. No es que Dios me dio un rema nuevo. Dios me dio una palabra nueva. Como si el Evangelio fuera histórico, como si el Evangelio se está escribiendo hoy día. El Evangelio de Jesucristo fue establecido y está desde el Génesis al Apocalipsis. Sin embargo, la gente cuando no conoce, corre detrás de estos remas nuevos, corre detrás de estas cosas, creyendo que va a encontrar algo. No, es la nueva criatura, es Jesucristo, es el pacto de la gracia, es el que usted salga de la ignorancia, conociendo y estudiando la perfecta palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque no debemos dejarnos manipular por estas personas. ¿Qué es lo que hizo Martín Lutero cuando defendió las 95 tesis? Él rechazó el papado, él rechazó a los sacerdotes, que dijo que para llegar a Jesucristo no se necesitaba el sacerdote, no se necesitaba la confesión a un párroco, porque había una relación directa, había un pacto de la gracia, había un trono de la gracia, donde el hombre y la mujer pueden acudir para alcanzar el infinito socorro. Yo acudo, yo soy libre para acudir en oración, yo soy libre para llegar al trono y ahí, a través de Jesucristo, encontrar mi respuesta, encontrar mi salvación, encontrar mi todo. El hombre genuino sabe avanzar y sabe entender. Quiero enseñarte que todo lo que involucra exaltar al hombre es diabólico. Todo lo que busca exaltar al hombre es pecado, porque el único que debe ser exaltado, el único nombre que debe ser puesto en alto es Jesucristo, nuestro Salvador. Es Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Él derramó su sangre. Amén. Entonces avancemos nosotros y quiero darte de paso un consejo, quiero darte de paso una enseñanza. Deje de estar consumiendo mensajes en la radio y en la televisión, porque muchas veces predican basura. Muchas veces predican estas cosas que son basura. Hablan de los remas nuevos, hablan de los sueños, es que Dios me dio este sueño, es que tengo esta revelación, es que estoy en guerra espiritual con demonios, es que estoy metido en una búsqueda de los ángeles, etc. Solo Cristo salva, solo el pacto de la gracia es suficiente. El libro de Judas habla de estos hombres soñadores, dice, nubes sin agua. Ese consejo quiero darte. Que no andes alimentándote si tienes el alimento puro, sano y limpio en la palabra del Señor. El hombre genuino, la mujer genuina corta definitivamente con el pecado y con las personas que lo inducen al pecado. Tan simple, corto y simple. El verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios corta con el pecado, lo deja atrás. Y todas las amistades, todas las relaciones que lo puedan a uno llevar hacia el pecado, inducirlo al pecado, los elimina. Y entra de lleno a lo que es la comunión de los santos. Y comienza a vivir una vida en santificación. Y comienza a entender que la salvación ya no solo es para él, sino que es para su familia, es para su vecino, es para su entorno. Y comienza a comprender que la verdadera y genuina iglesia es una sola. Somos un solo cuerpo, somos un solo edificio. Es una entidad corporativa. Los escogidos, los llamados de Dios. Y también el genuino entiende que este mundo sigue estando en pie solo por causa de sus escogidos. Y de ahí viene el gemido y el clamor: Señor, completa el número de tus llamados. Señor, completa el número de tus escogidos, para que venga el arrebatamiento, para que podamos ser llevados a la Jerusalén celestial. Este es el sentir del genuino, no instalarse a vivir en esta tierra. Por lo tanto, quiero decirte que debemos luchar por un avivamiento, porque un avivamiento es la red que trae a los que son escogidos. El avivamiento es la red de la evangelización para que lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesucristo, los que habrán de ser salvos en este último tiempo, los que habrán de ser salvos. Entonces, es muy raro que una persona que tenga a Cristo en el corazón, que haya sido una nueva criatura, no esté predicando.
Es muy raro que una persona que tenga a Jesucristo genuinamente no esté hablándole a otros de Jesucristo, no esté presentando, y que en este tiempo de pandemia no haya presentado a Jesucristo a través del teléfono, a través de una videollamada o a través de un escrito. Porque esta es la evidencia de que el Espíritu Santo está activo en mí. El Espíritu Santo está activo. Por lo tanto, amado hermano y hermana que me escucha, busca desde hoy un alma inconversa. Busca desde hoy una persona que no conoce a Jesucristo y que no está en el reino para traerla a Cristo. Háblale a tu familia, háblale a tu línea de sangre, atrévete y muéstrales el poder del Evangelio. Porque Cristo murió por nosotros y en el pacto eterno el Padre nos justificó, no tomando en cuenta nuestros pecados. No es necesario ritos, no es necesario guardar días sagrados, no es necesario nada, porque todo fue pagado, todo fue hecho. Las obras que vienen a continuación son las evidencias de que Cristo está en mi ser y te las he dado a conocer. Entonces, somos salvos por la gracia. La obra redentora está completa en la cruz de Cristo. Ahí, en la cruz de Cristo, está el poder del Evangelio. Y la pregunta de Pablo le dice, ¿qué les pasó? ¿Qué sucedió? Había gente religiosa en medio del pueblo. En medio de los judíos había gente religiosa. Siempre, dentro de las iglesias, vamos a encontrar gente religiosa y gente en perdición. Y Dios muchas veces lo permite para que nosotros también podamos tener discernimiento y ver dónde estamos plantados. Termino diciéndote, ¿cuántas veces tú has dicho, hoy a lo mejor me falta más oración, a lo mejor me falta más ayuno, a lo mejor me falta sacrificar tal o cual cosa? Todo fue pagado en la cruz. Todo fue hecho ahí. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Amado hermano, amigo que me escucha, Cristo lo entregó todo por amor a usted y por amor a mí. Pero sí, en este tiempo, habiendo comprendido el pacto de la gracia, su servicio a Dios, su entrega a Dios, debe ser conforme a la palabra del Señor, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr esta carrera con gozo. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga este mensaje. Vamos a orar. Padre eterno, dador de toda gracia, en esta hora levantamos esta oración ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Acudimos al trono de la gracia para, Señor, pedirte que este mensaje, que esta palabra bendita y gloriosa que ha sido predicada, que ha sido enseñada, siga abriendo nuestros ojos espirituales. Sigas abriendo los ojos espirituales de la iglesia, de los oyentes, de las personas hasta los cuales está llegando este mensaje, como asimismo a los miembros de esta congregación. Que podamos entender, comprender y defender tu palabra. Y si alguno está perdido, y si alguno está confundido, y si hay alguien que está siendo llevado por una doctrina extraña, Señor, poder rescatarlos para ti. Coloca en nosotros, Señor, este fuego de avivamiento. Coloca este fuego de avivamiento para que podamos rescatar al perdido, para que podamos rescatar al afligido, para que podamos llevarle el mensaje a nuestra familia, para entender que somos un solo cuerpo, que somos un solo edificio, que somos una sola iglesia, y que tú vienes, Señor, por aquellos que son hijos de Abraham, por aquellos que son hijos del pacto de la gracia, aquellos que tú llamaste desde antes de la fundación del mundo, aquellos que han sido llamados, predestinados para salvación, escogidos de Dios. Haznos, Señor, entender que nosotros somos llamados, apartados y escogidos para salvación, y que podamos luchar por los que faltan.
Dios, oro por la iglesia, vida de Dios. Oro por todos mis hermanos para que usted los guarde, los cubra con su sangre preciosa. Oramos también por los que están enfermos, por las familias que están en cuarentena por esta pandemia. Señor, la virtud de su sangre preciosa llegue hasta ellos y bendice desde el jefe del hogar hasta el más pequeño de cada familia. Señor, oramos por los jefes de familia para que vuelquen sus corazones a ti, para que ellos se vuelvan y se tornen a este pacto maravilloso de la gracia y alcancen el infinito socorro para ellos, para sus esposas, para sus hijos. Oro por las madres jefas de hogar, oro por las mujeres solas, por las que están luchando, Señor, en este tiempo. Hasta ahí llegue este bálsamo de tu palabra, llegue este bálsamo divino. Señor, oramos por los niños, oramos por nuestras vidas. Nos escondemos, Señor, en la virtud de tu sangre preciosa. Allá, Señor, en esas localidades apartadas donde está llegando este virus, Señor, guarda a tus hijos, guarda a tus escogidos. No los dejes, Señor, que tu mano bendita guarde y proteja a nuestra iglesia, guardes a nuestra nación. Nos humillamos ante ti para buscar tu socorro. Señor, gracias por esta palabra. Y al finalizar, declaramos tu bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y te dé paz. Dios, bendigo en esta hora a la iglesia. Bendigo en esta hora a todos los oyentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.